Las estrellas estaban en calma, demasiado en calma. Y en ese silencio, algo antiguo y monstruoso emergía de la oscuridad. Una flota de naves de guerra Varnak, cortando el sector 9 como cuchillas bañadas en aceite. No venían a negociar. Venían a reclamar. Nadie había detenido nunca a los Varnak. Ni los pacíficos Drell, ni los psíquicos Azora, ni siquiera los militantes Eutari. Cada especie se había arrodillado o había sido aniquilada. Planetas quemados, civilizaciones borradas. La galaxia se había acostumbrado. Lo llamaban inevitable. Pero entonces encontraron la Tierra. Pensaron que era solo otra roca de tierra orbitando un sol amarillo. Un mundo insignificante de seres que respiraban carbono y con metales primitivos. Un solo escaneo les dijo lo que necesitaban saber. Defensas insuficientes, baja gravedad, gobiernos dispersos, reliquias nucleares aún en uso. Se rieron en su lengua de muerte y saltaron al sistema Sol sin los escudos activados. Jamás esperaron una respuesta. Pero llegó. El identificativo de llamada era simple. Una palabra, Dreadnought. La flota humana no parecía gran cosa al principio. Sin curvas elegantes, ni anillos brillantes, ni ninguna de las aleaciones exóticas que la mayoría de las especies usaban. Solo una montaña de acero dentado, forjado en silencio y presión. Placas de blindaje masivas atornilladas como si estuviera lista para partirle la cara a un planeta. El comandante Varnak, Cetal, entrecerró los ojos ante las lecturas. Tecnología rudimentaria, gruñó a su puente. Sin camuflaje, sin escudos, fugas de radiación en cada motor. ¿Quién construye naves de guerra con las líneas del casco expuestas? Nadie respondió. El Dreadnought no transmitía ninguna advertencia, ni señales diplomáticas, ni códigos de rendición. Solo silencio y deriva, como un cadáver flotando en el espacio. Y entonces se movió. No lentamente, no con cautela, sino como si hubiera estado esperando despertar durante años y estuviera cabreado por la interrupción. Fijen armas. Ladró Cetal, de repente menos divertido. Demasiado tarde. El Dreadnought disparó su primera salva. Ni láseres, ni plasma. Solo proyectiles de tungsteno de la vieja escuela, pesados como el demonio, moviéndose a una fracción por debajo de la velocidad de la luz. Pura aniquilación cinética. La nave Varnak más cercana ni siquiera explotó. Simplemente se desvaneció. En un momento había una nave. Al siguiente, escombros moviéndose tan rápido que cortaron su propia flota como metralla en llamas. Luego vinieron los cañones de riel. No se podían oír en el espacio, pero los Varnak juraron que lo sintieron. Un ritmo como tambores de guerra en los huesos. Pum, pum, pum. Cada disparo era un mensaje. No deberíais haber venido. Dentro del Dreadnought, el comandante Briggs se inclinó hacia adelante, masticando un cigarrillo que no había encendido en 20 años. ¿Estado?, preguntó, con una voz que sonaba a grava empapada en whisky. 3 naves enemigas abatidas. La grande está virando, dijo su oficial de armas. Que vire, dijo Briggs. Aún no hemos terminado. El problema con los humanos es que nunca construimos naves bonitas. Construimos asesinas, feas, pesadas, sobrecargadas con sistemas de armas que ninguna especie cuerda usaría. A los humanos no les importaba la elegancia. Nos importaban los resultados. Y este Dreadnought no fue construido por un comité. Fue construido después de la caída de Marte. Después del genocidio de Europa, después de que la humanidad se cansara de ver arder sus colonias. Esta nave era dolor convertido en ingeniería. Afuera, la nave insignia Varnak intentaba reagruparse. Cetal gritaba órdenes desesperado, disparando rayos disruptores y ojivas de antimateria. El Dreadnought recibió los impactos, apenas inmutándose. El blindaje se ampolló, pero no se rompió. Los sistemas internos se redirigieron como nervios, adaptándose al trauma. La nave humana se acercaba. Briggs se hizo crujir los nudillos. Inicien el protocolo de combate a quemarropa. Sí, señor. Todas las armas externas cambiaron de posición. Las naves Varnak se dispersaron.
Lo último que esperaban era que una nave de guerra terrana acelerara hacia ellos para un combate cercano. Las batallas no se libraban así. No en esta era. Pero al Dreadnought no le importaba cómo se hacían las cosas. Briggs miró la pantalla holográfica, brillante por el movimiento enemigo. No sonrió. Solo dijo, es hora de hacer que se arrepientan de estar vivos. Y la nave de guerra rugió. El Dreadnought no solo avanzó. Embestía como una bestia de metal nacida en el infierno. Desgarró el silencio del espacio con motores que aullaban fuego azul. La flota Varnak entró en pánico. Eran conquistadores acostumbrados a ver a sus presas dispersarse, no a monstruos corriendo hacia sus fauces. Cetal maldijo en 6 idiomas mientras 2 naves más desaparecían de sus sensores. No era solo la potencia de fuego del Dreadnought. Era su brutal precisión. Cada disparo impactaba en algo vital. Celdas de combustible, puentes de mando, motores, como si conociera sus planos por dentro y por fuera, como si estuviera leyendo su miedo. Los estamos subestimando, siseó un subordinado. Cetal le dio un revés con una mano con garras, partiéndole el labio. Son simios con armas. Nosotros somos dioses. Ellos sangran. Pero su voz temblaba, porque en ese momento incluso la nave insignia se estremeció. Dentro del Dreadnought, la máquina de guerra estaba viva. No literalmente. No había ninguna IA rebelde aquí. Solo hombres amargados, llenos de cicatrices y forjados por el tipo de dolor que deja un vacío por dentro. El comandante Briggs permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas a la espalda, mirando la pantalla táctica. Las naves se movían como insectos, pero él no veía puntos. Veía cadáveres en proceso. ¿Estado?, preguntó, lento y tranquilo. La flota Varnak está rompiendo la formación. Tienen miedo. Bien, murmuró Briggs. Deja que el miedo los vuelva estúpidos. El Dreadnought no malgastaba el aliento en burlas. Los humanos no daban monólogos en batalla. Eso era cosa de los Varnak, anunciar victorias antes de ganarlas. La Tierra había aprendido por las malas a no hablar, solo a matar. Briggs se inclinó hacia su oficial de comunicaciones. Preparen la lanza. Quiero un agujero directo a través de su nave insignia. El oficial parpadeó. Señor, la lanza no ha sido probada en el espacio real. Ese tipo de energía. No pedí tu opinión, hijo. Enciéndela. La lanza no era un arma que alguien en su sano juicio diseñaría. Un rayo enfocado de energía solar, extraído a través de una cámara de microestrellas, fusionado mediante compresión gravitacional y disparado desde la fauce frontal de la nave. Podría cortar una luna por la mitad si no destrozaba la nave al hacerlo. Pero había sido construida para momentos como este. En las entrañas del Dreadnought, las bobinas comenzaron a zumbar. La radiación aumentó. Las placas del casco gimieron como si la propia nave estuviera en agonía. Objetivo adquirido, dijo el oficial de armas. Fuego. Afuera, un rayo de una luz blanca imposible, demasiado brillante, demasiado furiosa, brotó de la nave de guerra humana. Sin color, sin llamas, solo una línea de aniquilación que cruzó 100.000 kilómetros en menos de un segundo. La nave insignia Varnak intentó esquivar. Intentó. La mitad de la nave simplemente desapareció. Vaporizada. El resto giraba en espiral, el metal gritando en el vacío. La tripulación fue arrojada a la negrura como cenizas de una estrella moribunda. El trono de Cetal se partió bajo él. Las llamas rugieron a través de la cubierta. Su segundo al mando ya se estaba derritiendo contra el mamparo, y el hedor a carne cocida llenó la cámara. Gritó a las comunicaciones: «Retirada. Todas las unidades, retirada». Pero era demasiado tarde. El Dreadnought estaba ahora entre sus líneas, a quemarropa, donde ninguna nave de guerra debería estar jamás. Sus cañones laterales giraban como antiguas ametralladoras Gatling, disparando balas de uranio que no solo perforaban el blindaje, lo pulverizaban. Sin campos de energía sofisticados, sin distorsiones de gravedad, solo fuerza bruta y rencor humano. Las naves Varnak más pequeñas se dispersaron como cucarachas,
sus cascos relucientes desprendiéndose bajo el incesante bombardeo. Una intentó embestir al Dreadnought en un acto de desesperación. Mala idea. Briggs asintió hacia el timonel. Negación de embestida. El Dreadnought se elevó usando retropropulsores, dejando que la nave alienígena se deslizara por debajo, y luego, con deliberada crueldad, dejó caer una mina cinética detrás de ella. Una pequeña ojiva nuclear con un sensor inteligente que se activaba al detectar el escape del motor. La nave Varnac alcanzó su velocidad máxima. ¡Boom! Una flor de plasma floreció detrás del Dreadnought, pintando la oscuridad con llamas. El oficial de comunicaciones palideció. No se están retirando en formación, señor. Se están dispersando. Briggs exhaló, profundo y lento. Y así es como ganamos las guerras. Los humanos no luchaban con elegancia. No luchábamos con honor. Luchábamos para acabar las cosas. Y la galaxia había olvidado lo que era ir a la guerra con una especie a la que no le importaba la supervivencia, solo la venganza. Verás, los humanos recordábamos Marte. Recordábamos los gritos huérfanos de Europa. Recordábamos cómo los Varnac descendieron sobre colonia tras colonia, sin hablar, sin perdonar, borrando generaciones en nombre de la expansión. Recordábamos lo que le hicieron a los niños de Titán. Como los dejaron con vida solo el tiempo suficiente para que suplicaran. Briggs había visto la grabación una vez. Una vez fue suficiente. Así que cuando la Tierra se unió, no construyó una flota. Construyó una nave, solo una, pero era el tipo de nave que acaba con linajes. Y ahora la galaxia la veía. La flota Varnac se había reducido a un tercio de su tamaño original. La mayoría estaban muertos o a la deriva. El fuego se arrastraba por sus cascos como una enfermedad. El Dreadnought los rodeaba como un lobo. Lento, deliberado, brutal. Estamos recibiendo una señal, dijo confundido el oficial de comunicaciones. De los restos de su nave insignia. Ponla, dijo Briggs, encendiendo su cigarrillo apagado por costumbre. La voz crepitó a través de la estática, áspera, herida, inestable. Aquí Cetal, comandante del dominio Varnac. Tosió, un sonido húmedo y espeso. Solicitamos un alto el fuego. Abriendo canal diplomático. Briggs no parpadeó. Tradúcelo a Varnac. Vinisteis a tomar. Vinimos a devolver el favor. Asintió a su oficial. Dispare la batería principal. Señor, se están rindiendo. Se rindió Marte. Silencio. Los cañones principales se encendieron. La nave insignia finalmente se hizo añicos, succionada por el vacío como si nunca hubiera existido. Sin gritos, sin súplicas, solo justicia en fuego y acero. Y luego, silencio de nuevo. El campo de batalla estaba quieto. Los restos alienígenas flotaban alrededor del Dreadnought como sueños rotos. Cuerpos a la deriva, llamas que se extinguían. Briggs lo contemplaba todo, con los brazos cruzados y el cigarrillo colgando. Envía la grabación al comando, dijo. Que la Tierra vea lo que pasa cuando alguien busca pelea con la especie equivocada. Sí, señor. Se fue del puente. Sin aplausos, sin vítores, solo el bajo zumbido de la bestia que comandaba. Porque para él, esto no era una victoria. Era un cobro de deudas. Los restos ni siquiera se habían enfriado cuando se emitió la primera transmisión interestelar. Cada puesto de escucha, cada especie con un sistema de comunicaciones funcional, recibió la señal. No desde la Tierra, no desde ningún gobierno. Provenía de un viejo satélite colonial orbitando Júpiter, rescatado y reprogramado para emitir en cada frecuencia conocida. Sin encriptación, sin intentos de filtrarlo. Reproducía la grabación en crudo. La flota Varnac, arrogante y lenta, descendiendo como dioses. Y luego el Dreadnought. Silencioso, monstruoso, sangrando fuego de propulsor y odio. Una masacre unilateral editada por la propia realidad. Sin propaganda, sin comentarios, solo destrucción. En tiempo real, brutal, inconfundible. La galaxia observó en silencio. Planetas enteros se detuvieron.
Las flotas interrumpieron sus ejercicios. Incluso el sindicato Krarait, conocidos caníbales del cinturón de Targon, detuvo sus incursiones solo para ver el clip de 10 minutos en bucle. Y cada vez que terminaba, una verdad se repetía. Los humanos no deberían ser tan peligrosos. Se suponía que eran salvajes, primitivos, desorganizados. No esto, no eso. El Alto Consejo de Seldren Prime se reunió en sesión de emergencia, algo que no habían hecho en 7 siglos. Su líder, un ser fotosintético que no había parpadeado en más de 2 décadas, exigió respuestas. Esta nave, Siseo, ¿era la totalidad de su flota? No, Ser Supremo, murmuró un científico. Era un prototipo, probablemente el primero de varios. Entonces ya estamos todos muertos. Más lejos, en la luna helada de la tumba de Jarl, los señores piratas comenzaron a purgar a todos los prisioneros humanos que tenían. No por odio, sino por miedo. Lo matamos ahora, dijo un capitán, antes de que la Tierra envíe esa nave aquí a buscarlo. Ni siquiera discutieron. Simplemente obedecieron. A bordo del Dreadnought, las secuelas se sentían vacías. Briggs estaba sentado en el camarote del capitán. Las luces estaban tenues. Una pequeña petaca de metal descansaba junto a su mano, intacta. No bebía. La llevaba por la misma razón que llevaba el cigarrillo apagado en la boca. Recordatorios de cosas que se habían ido hace mucho. Su habitación estaba limpia. Demasiado limpia. Sin fotos, sin medallas, sin color, solo paredes de acero y silencio. La puerta se abrió con un siseo. El teniente Arrow entró, erguido, joven, nuevo, con los ojos aún no rotos por la guerra, pero las grietas comenzaban a aparecer. Señor, dijo, inseguro de si estaba interrumpiendo algo. Briggs no levantó la vista. ¿Qué pasa? Transmisión de la Tierra. El alto mando quiere un informe completo. Recibieron la grabación. Quieren su interpretación. Briggs finalmente lo miró. Su rostro estaba curtido, surcado como piedra tallada, sus ojos apagados, pero agudos al mismo tiempo. Quieren que les diga lo que ya vieron. Quieren saber por qué no aceptó la rendición. Briggs exhaló por la nariz, un sonido como grava seca moviéndose. Diles que me acordé de Titán. Es todo lo que necesitan saber. Sí, señor. Briggs se volvió hacia la pantalla en blanco de la pared. No la encendió. Simplemente la miró fijamente como si pudiera mostrarle algo si esperaba lo suficiente. Algo más. Arrow dudó. La moral es complicada, señor. ¿Cómo? La tripulación está dividida. Algunos se sienten orgullosos, como si hubiéramos hecho algo correcto. Otros sienten que fuimos demasiado lejos. Briggs casi sonrió. Casi. Todavía no lo entienden. Lo harán. Arrow no respondió. Briggs se volvió hacia él de nuevo. Déjame decirte algo, teniente. ¿Alguna vez has visto arder tu planeta natal? No, señor. Yo sí. Tenía 12 años. Vi el cielo de Europa volverse negro mientras nos escondíamos en un tanque de agua. Mi hermana tenía 5. Lloraba sin sonido. ¿Sabes cómo suena eso? Arrow no respondió. Exacto, dijo Briggs. Hay un tipo de silencio peor que los gritos, y eso es lo que nos dieron. Así que ahora se lo devolvemos. Se puso de pie, imponente sobre el oficial más joven. Dile a la tripulación que esto no ha terminado. Diles que limpien la sangre de las cubiertas y que estén listos, porque esto fue solo el primer acto. 3 días después, la galaxia finalmente respondió. No fueron los Barnak. Estaban destrozados. Lo que quedaba de su comando estaba escondido, demasiado avergonzado para hablar. Fue el colectivo Harin. Pacíficos, ricos, antiguos, uno de los miembros fundadores de los acuerdos interestelares. Habían visto la grabación con horror, pero no eran tontos. Sabían reconocer el poder cuando lo veían. Su embajador transmitió directamente al nuevo Comando Unificado de la Tierra. Deseamos establecer relaciones diplomáticas formales y entrar en negociaciones comerciales de inmediato, dijeron.
La Tierra no respondió con palabras. Envió planos. No de armas, sino de tecnología agrícola, sistemas de energía limpia, cultivos resistentes a enfermedades, soluciones de gravedad artificial. Y así, la Tierra cambió el guión. La galaxia esperaba monstruos. Obtuvieron a la humanidad con poder de negociación. El Dreadnought no era solo un arma. Era un mensaje. Podemos destruiros. Pero preferiríamos no hacerlo. Vosotros elegís. Más especies siguieron. Incluso aquellos que una vez se aprovecharon de las colonias humanas volvían arrastrándose con disculpas y tratados. Pero no todo fue paz. En las sombras del inframundo galáctico, los susurros se hicieron más fuertes. Si eso es lo que una nave terrana puede hacer, siseó un líder mercenario. ¿Qué pasará cuando construyan 10? No lo harán, dijo otro. La Tierra no tiene los recursos. ¿Quieres apostar tu mundo natal a eso? Los supervivientes Barnak huyeron al borde exterior, intentando reagruparse, tratando de entender que salió mal. Enviaron espías, exploradores, cualquier cosa para dar sentido a qué tipo de especie habían provocado. Uno regresó a duras penas. Le faltaba un brazo. Su mandíbula estaba sellada con metal derretido, pero vivió lo suficiente para murmurar unas pocas palabras antes de morir. Los humanos no luchan por la gloria. Luchan como si no tuvieran nada que perder. El comando Barnak guardó silencio, porque esa era la verdad. Ni religión, ni emperador, ni código, solo dolor convertido en propósito. De vuelta en el Dreadnought, las reparaciones estaban completas. Blindaje reparado, armas recargadas, sistemas en verde. La nave flotaba en órbita sobre las ruinas del último puesto de avanzada Barnak en el sector 9. Una baliza de mensajes flotaba cerca, repitiendo un simple mensaje. Sector liberado por la Tierra. Sigan circulando. Briggs estaba en la cubierta de observación, mirando las estrellas. Arrow se unió a él. Llegaron órdenes. ¿A dónde? Colonia pirata de Kepler 6. Se niegan a liberar a los prisioneros humanos. El comando dice demostración de fuerza. Briggs asintió. ¿Cuántos? 53 prisioneros, en su mayoría civiles. Briggs apretó la mandíbula. Activen los cañones principales. Señor, no vamos a negociar. Sí, señor. Mientras Arrow se alejaba, Briggs encendió el cigarrillo apagado por primera vez en 20 años. La llama danzó. La miró como a una vieja amiga. Creísteis que éramos débiles, susurró a las estrellas. Creísteis que habíamos olvidado cómo ser crueles. Apagó la llama de un soplido. Lo recordábamos. Pensaban que el Dreadnought era solo un arma, una máquina, un producto de la ira de la Tierra. Pero no lo era. Era un ataúd envuelto en acero. Cada mamparo, cada corredor, cada cubierta llevaba el nombre de algo. La última guardería de Titán. La fosa común de Europa. La zona de apagón de Marte. Las paredes no tenían designaciones. Tenían memoriales. La nave entera era una lápida flotante, y nadie que sirviera en ella podía olvidarlo. No te destinaban al Dreadnought por ser de élite. Te destinaban porque no te quedaba nada. Briggs estaba sentado solo en la oscuridad. La llama de su cigarrillo parpadeaba, el humo se enroscaba hacia el sistema de ventilación como si quisiera escapar tan desesperadamente como los fantasmas en su cabeza. Una pantalla parpadeó a su lado. Apareció el rostro de una anciana. Parecía no haber envejecido en un siglo, pero no por juventud, porque el dolor la había congelado. Comandante, dijo, con voz cortante. Almirante. Se saltó el protocolo de nuevo. Briggs no respondió. Se suponía que debía mantener la órbita, no vaporizar una ciudad pirata. Estaban ejecutando niños ante la cámara, dijo Briggs, para enviarnos un mensaje. Había civiles en esas cúpulas. Había cuerpos en jaulas. Silencio. La mujer se inclinó ligeramente, como si incluso a través de la pantalla, necesitara acortar la distancia. Esto ya no es solo guerra, dijo ella. No, asintió Briggs. Es un castigo.
Estás creando enemigos más rápido de lo que podemos contar aliados. Estamos dando un ejemplo. Ella se frotó las sienes. ¿Crees que podemos sobrevivir de esa manera? Briggs se inclinó, las sombras engullendo la mitad de su rostro. No, dijo, pero podemos asegurarnos de que nos recuerden más tiempo que a sus propios antepasados. En el borde de la expansión Sarin, algo antiguo se agitó. Los Sindari. No conquistadores, no comerciantes, ni siquiera guerreros. Observadores. Durante 10.000 años, habían permanecido en silencio, viendo a las especies surgir y caer, observando, registrando, sin interferir nunca, sin reaccionar nunca. Hasta ahora. El Dreadnought había cambiado algo. Un arma como esa no debería existir. No en este ciclo. No después del Tratado de Contención Galáctica. No después de la última guerra terrana milenios atrás. El alto observador Sinderi abrió los archivos antiguos. No estaban etiquetados como tierra. En aquel entonces, los humanos no habían sido humanos. Habían sido la especie de origen clase 7A. Las notas eran escalofriantes. Biología impulsada por la emoción. Rápida adaptación agresiva. Aceleración tecnológica bajo coacción. Violencia incontrolable basada en el duelo. El archivo terminaba con una línea sellada en rojo. En caso de que la extinción sea incompleta, poner en cuarentena y suprimir todo contacto. Nivel de riesgo, terminal. Pero la cuarentena había fallado. La Tierra se había levantado de nuevo. Y peor. Habían recordado cómo construir monstruos. El alto observador se paró ante el silencioso consejo y susurró, «Está comenzando de nuevo». De vuelta a bordo del Dreadnought, Arrow no podía dormir. No eran pesadillas. Era el ruido. No en su cabeza, no en sus oídos, sino en las paredes. Lo oía cuando las luces bajaban. Como una respiración, como pasos donde nadie caminaba. Los veteranos lo ignoraban. Algunos incluso le hablaban. La voz de Titán, la llamaban. Arrow preguntó una vez. Solo una. El ingeniero jefe, un hombre con la piel manchada de aceite y ojos como carbones encendidos, solo dijo, esta nave se construyó sobre gritos, hijo. Los gritos no se desvanecen. No volvió a preguntar. En su lugar, caminó por los pasillos. Las cubiertas inferiores eran peores, más oscuras, más frías. Pasó por habitaciones selladas con soldaduras, no con cerraduras. Nombres garabateados en ellas con ceniza. Uno decía, Ava. Solo tenía 6 años. Siguió caminando. Finalmente, llegó a una sección sellada marcada como Cubierta M, Cuerpo de Sistemas. Nadie iba allí. No estaba restringido, pero todos lo entendían. Arrow entró y se detuvo. Las luces aquí no parpadeaban como en el resto de la nave. Eran estables, rojas, implacables. Y al final del pasillo había una terminal que nadie usaba, pero parpadeaba, esperando una entrada. Se acercó. La pantalla pulsó una vez y aparecieron palabras. Bienvenido de nuevo, Briggs. Arrow se congeló. No soy. Lo sé. Más palabras. Sigues escuchando. Eso significa que sigues siendo humano. ¿Qué es esto?, susurró Arrow. Registrador de dolor. La pantalla cambió de nuevo. Rostros ahora. Miles. Cada uno parpadeaba solo por un segundo. Cada alma que esta nave recuerda. Cada muerte para la que fue construida. Intentó retroceder. La terminal emitió un pitido. Vete ahora o los oirás tú también. Y entonces los oyó. Voces gritando, suplicando, niños, madres, soldados susurrando últimas palabras. Todos ellos. Humanos. Tropezó hacia atrás fuera del pasillo y cerró la puerta de golpe. Las luces del Dreadnought parpadearon una vez, como si lo hubieran observado. Mientras tanto, lejos de la Tierra, en el mundo olvidado de Corvox II, un agente Sundari entró en una bóveda negra intacta durante 4.000 años. Dentro, había un cadáver. No cualquier cadáver, un terrano de la Primera Guerra Humana,
cuando habían arrasado 5 sistemas estelares antes de ser aniquilados. O eso pensaban. El cuerpo estaba fosilizado, blindado en acero antiguo y envuelto en tela de nanofibra que no se había degradado. Pero sus ojos seguían abiertos. Y cuando el Cinindari se inclinó para escanearlo, su corazón parpadeó una sola vez, lo suficiente para enviar terror por su espina dorsal, lo suficiente para darse cuenta de que la guerra no había terminado. Simplemente se había quedado latente. Briggs estaba en el hangar del Dreadnought, viendo a los técnicos reequipar los bastidores de misiles. No hablaba. No lo necesitaba. Un marine se acercó, con la cara todavía ensangrentada por la última escaramuza. Señor, llegan rumores de las colonias exteriores. ¿Qué tipo de rumores? La gente se está uniendo. No solo humanos. Esclavos, refugiados, especies olvidadas. Briggs se giró ligeramente. Creen que la Tierra podría ser la que derribe la jerarquía. Briggs meditó sobre eso. Deja que lo piensen, dijo. La esperanza es útil hasta que se convierte en algo peligroso. Miró a las estrellas. Entonces las sofocaremos. El marine dudó. Incluso si luchan por nosotros. Briggs entrecerró los ojos. Nadie lucha por nosotros. Luchan por sí mismos. Solo que resulta que somos el arma más ruidosa en la sala. De vuelta en la Tierra, el comando observaba la propagación del miedo. Pero también observaban el surgimiento de algo más. Fe. No en un dios, no en una religión, en el Dreadnought. La gente llevaba su forma en collares, la pintaba en las paredes. Los niños la tallaban en la tierra. Para ellos, no era una nave. Era la venganza encarnada. Los políticos intentaron manipularlo, marcarlo, beneficiarse de él. Pero la verdad era más simple. No fue construido por un gobierno. Fue construido por gente que no tenía nada que perder. Exiliados, prisioneros, científicos cuyas familias habían sido bombardeadas extraoficialmente. Ingenieros que construían armas porque el dolor era demasiado grande para llevarlo de otra manera. No lo construyeron para proteger la tierra. Lo construyeron para que la tierra nunca tuviera que suplicar. Y ahora las estrellas escuchaban y temblaban. Lo llamaron el Consejo de Contención. Una reunión desesperada de 38 especies de 3 cuadrantes, acurrucadas de miedo por un nombre compartido: Tierra. Se reunieron en el sistema central de Cerilis Z, territorio neutral desde la Segunda Paz Galáctica. Cada potencia importante envió un delegado, aunque la mayoría llegó con escoltas armadas como si los humanos pudieran atacar incluso aquí. En el centro de la cámara de mármol estaba el alto ministro Corel del dominio Elbari, una especie conocida por su fría diplomacia y sus palabras precisas. Golpeó el suelo una vez con una vara ceremonial. Estamos aquí, anunció, no para declarar la guerra, sino para prevenirla. Murmullos, susurros, algunos de ira, otros de terror. Un general Krat gruñó, sus ojos brillando a través de su yelmo de guerra. La nave terrana desmanteló la armada Barnak en menos de 7 minutos. Eso no fue guerra. Fue una ejecución. Un embajador azorano flotaba suavemente en gravedad cero a su lado. Ejecución, sí, pero no sin provocación. Cruzaron la línea de sol. No advirtieron a la Tierra antes de atacar, siseó alguien. No lo necesitaban. La Tierra era primitiva, desorganizada, ninguna amenaza. Claramente, eso ya no es cierto. La sala estalló en gritos. Corel levantó la vara de nuevo. Suficiente. Se volvió hacia la imponente pantalla, que ahora mostraba una imagen del Dreadnought. Una nave de hierro dentado y simetría aterradora. Sus baterías de cañones parecían dientes furiosos. Sus estelas de motor pulsaban como el latido de una estrella moribunda. Esto no es solo un acorazado, dijo. Es un mensaje. Y a menos que respondamos a ese mensaje juntos, los humanos marcarán el tono para los próximos 1000 años. Nadie discrepó. Pero nadie sabía qué hacer. Porque el Dreadnought no era solo acero. Era un símbolo de una especie que lo había perdido todo y luego descubrió cómo convertir esa pérdida en un arma. Se puede negociar con imperios,
pero no se puede razonar con el dolor. Así que idearon un plan. No guerra, sabotaje. Dentro del Dreadnought, la tripulación se estaba inquietando. No era fatiga. No eran soldados que se cansaran. Eran supervivientes. Cosas rotas vistiendo uniformes. La fatiga no los tocaba. Era tensión. Habían oído susurros sobre el Consejo de Contención. No necesitaban confirmación oficial. Podían sentirlo en las estrellas. Algo se estaba gestando. Briggs estaba en la sala de guerra, mirando los nuevos informes. No militares, no estratégicos, económicos. Mundos estaban cortando el comercio. Las rutas de combustible estaban siendo reevaluadas. Los envíos de armas, retrasados. La Tierra no estaba bajo asedio. Todavía no. Pero estaba siendo asfixiada, lenta y silenciosamente. Estrangulamiento diplomático, dijo Arrow, leyendo por encima de su hombro. Están tratando de desangrarnos sin disparar un solo tiro. Briggs no levantó la vista. No funcionará. ¿Cómo lo sabe? Porque no están tratando con la Tierra. Golpeó el casco de la nave. Están tratando con nosotros. Mientras tanto, en órbita alrededor de la Tierra, una pequeña lanzadera atracó en la plataforma militar Achilles Ridge. A bordo iba un hombre llamado Riquerda, político, negociador de paz, exministro de defensa. También era un traidor. No en el sentido ruidoso y dramático. No vendió a la Tierra por dinero o por odio. Lo hizo porque creía que la Tierra se había convertido en el monstruo. El Dreadnought tiene que ser destruido, le dijo a la figura encapuchada sentada frente a él dentro de la sala de comunicaciones de la plataforma. La figura no respondió, solo asintió una vez. No por enemigos, continuó Riquer. Por humanos, internamente, desde dentro. Si no lo hacemos, esta nave de guerra se convertirá en nuestra identidad. Todavía silencio. Tengo acceso, dijo Riquer. Sé dónde están replicados los códigos de lanzamiento. Conozco sus rutas de reabastecimiento. Solo prométeme que lo harás de forma limpia. El agente Sinderi se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una energía sin luz. No hacemos nada de forma limpia, dijo. En el Dreadnought, Briggs recibió la advertencia 2 días antes de que comenzara el sabotaje. Encriptada, irrastreable, una línea. Revisa tu oxígeno. No entró en pánico. Caminó tranquilamente hasta ingeniería. Dentro, la jefa Ames, una anciana con una pierna cibernética y media mandíbula, lo saludó con un asentimiento. Ejecutando diagnósticos. No, dijo Briggs. Tenemos una rata. La sonrisa de Ames desapareció. Juntos, revisaron los depuradores, cada tanque, cada sistema de microfiltración. Alguien había plantado bioagentes de nanoesporas, indetectables para los escaneos básicos, diseñados para debilitar la respuesta muscular, anular el juicio, crear errores en combate de alto estrés. No al instante. Lenta, silenciosamente. Briggs permaneció en la oscuridad mientras Ames activaba un dron esterilizador. Nos tienen miedo, murmuró ella. No, dijo Briggs. Tienen miedo de lo que les estamos recordando, que es que los humanos no necesitamos dioses. Nos convertimos en nuestros propios dioses cuando nos quitan todo lo demás. El saboteador fue encontrado escondido cerca de la cámara de procesamiento de agua. No lloró, no suplicó, solo miró a Briggs y dijo, ahora somos el problema. Briggs sacó su arma de servicio y le disparó una vez en la pierna, luego una vez en la otra. ¿Quieres hablar?, preguntó Briggs, con voz fría. Vivirás lo suficiente para decirlo mientras te desangras. La tripulación arrastró al hombre al calabozo, dejando un rastro tras de sí. Arrow lo vio suceder. No dijo nada. Quería hacerlo, pero en el fondo, lo entendía. Porque el Dreadnought ya no era solo una nave. Era una herida. Y las heridas no se limpian con amabilidad. Se cauterizan. La Tierra tomó represalias. No con naves, no con soldados. Con publicaciones. Dosieres, registros, grabaciones. Todo lo que los Barnack hicieron a sus colonias.
Sin filtrar, sin cortar. Sin ediciones. Niños muriendo de hambre en jaulas, cadáveres congelados en filas, soldados gritando en radios defectuosas mientras las cuchillas alienígenas cortaban las paredes de acero. No era propaganda. Era memoria. La galaxia lo leyó, lo vio, y luego se quedaron en silencio porque, con toda su diplomacia, nunca habían visto el dolor expuesto de esa manera. Y ahora venía por ellos con cañones de riel. Mientras tanto, en el borde de la falla de Draxen, una flotilla secreta se movió a su posición. No una flota, no oficial, solo 28 naves de guerra de diferentes especies, sin marcar, no oficiales, no reclamadas. Su misión era simple: encontrar el Dreadnought, destruirlo, hacer que pareciera un accidente. Sin rastro, sin reclamos, sin responsabilidad. Pensaron que estaban cazando un arma. No se dieron cuenta de que estaban entrando en un cementerio con nombre. El Dreadnought captó las señales 3 horas antes del contacto. Briggs no se inmutó. «Despierta a la nave», dijo. Arrow parpadeó. «¿Qué significa eso?» «Significa que se caen las máscaras. No más diplomacia. No más fingir». Las luces se atenuaron, los pasillos susurraron y los cañones comenzaron a zumbar uno por uno en la negrura. Las naves sin marcar comenzaron a romper su posición. Una sola línea de fuego se extendió desde el Dreadnought a través del espacio. Sin palabras, sin advertencia, solo una línea. Crúzala y muere. Las primeras 3 naves lo hicieron. Nunca tuvieron una oportunidad. El Dreadnought ya no se defendía. Estaba cazando. No esperaba amenazas. Las predecía. Briggs observaba desde el puente de mando, con el rostro ilegible. Arrow estaba a su lado, con voz baja. «Estamos solos aquí, señor». Briggs negó con la cabeza. «No. Estamos rodeados». «¿Por quién?» Se volvió hacia la pantalla. «Por los fantasmas de todos los que no pudimos salvar». Y la nave se lanzó hacia adelante. Pensaron que una flota podría detener al Dreadnought. 28 naves, de distintas especies, mercenarios de élite, asesinos a sueldo, criminales de guerra sacados de prisión para una última misión suicida. Todos armados hasta los dientes y con una sola orden: borrar el símbolo antes de que se convirtiera en algo permanente. Apenas sobrevivieron los primeros 10 minutos. Lo que no habían entendido era que el Dreadnought no estaba construido para luchar limpio. Estaba construido para la venganza. No seguía la lógica de una flota. No operaba en formaciones ni le importaban las pérdidas aceptables. Se movía como un lobo en un corral de conejos, lento al principio, luego repentino e imparable. El Dreadnought era el último aliento de una especie cansada de sangrar, y en su lugar, los hizo sangrar a ellos. Cuerpos flotaban en el espacio. Las cápsulas de escape fueron ignoradas. La última nave intentó huir en modo silencioso. Briggs ordenó personalmente disparar un misil nuclear directamente a la estela de su motor. «Nadie se va de aquí», dijo. Y nadie lo hizo. Excepto uno. 2 días después, una nave emisaria llegó a la Tierra. Un mensajero diplomático estándar del Acuerdo Neutral de Nullris. Inofensivo, sin armas, sin escudos, solo una pequeña tripulación de enviados de paz y especialistas en idiomas. Nunca atracó. Explotó a 15 kilómetros sobre la torre del Consejo de la Coalición Unida. No fue un error. No fue un accidente. Fue un mensaje. De las 12 personas a bordo, se confirmó que 3 eran ciudadanos de Nullris. Las otras 9, agentes encubiertos Sinindari. Los mismos Sinindari que no habían hablado abiertamente en casi 5.000 años. Los mismos que una vez etiquetaron a la humanidad como riesgo terminal. El atentado se cobró 72 vidas en tierra. Una de ellas fue la almirante Leona Fara, la mujer que aprobó la construcción original del Dreadnought, la estratega militar más importante de la Tierra, la arquitecta de la doctrina de defensa espacial de la humanidad. Cuando la bomba estalló, estaba entrando en las cámaras del Consejo con un chip de datos que nunca se recuperó. Algunos decían que contenía planos para la próxima generación de armas de la Tierra. Otros susurraban que era algo peor,
un protocolo de activación. El luto de la Tierra no duró mucho, porque para cuando el humo se disipó, sabían lo que significaba. No solo eran temidos, eran cazados. De vuelta en el Dreadnought, Briggs estaba en la sala de guerra, con los ojos fijos en la imagen de la silueta de la Tierra, ennegrecida por el fuego, que giraba lentamente. Los demás esperaban órdenes. Nadie habló. Nadie lo necesitaba, porque todos lo sentían en sus huesos. Esta es la última línea. Solo se puede perder hasta cierto punto antes de que la rabia se convierta en identidad. Briggs se volvió hacia la tripulación. La Tierra ha sido atacada desde dentro, desde arriba, por la misma especie que pensó que olvidaríamos lo que nos hicieron hace un siglo. Pasó junto a la mesa, lento y pesado. Hicieron estallar una torre del Consejo en nombre de la paz. Levantó la vista hacia el mapa brillante, ahora marcado con zonas de influencia Sindari. Creen que todavía pueden dictar nuestro futuro. Las luces se atenuaron. Yo digo que les mostremos cómo es realmente el futuro. Presionó un botón. Todas las pantallas cambiaron a negro con una palabra parpadeando en rojo: Operación Amanecer Negro. Arrow se tensó. Señor, eso no está autorizado. Briggs no se giró. Ahora lo está. La Operación Amanecer Negro no era una maniobra militar. Era una declaración. No más alianzas. No más mesas diplomáticas. No más conversaciones de paz por canales secundarios. La humanidad ahora impondría su propia doctrina, bajo sus propios términos. Cada nave terrana recibió una única orden: eliminar toda presencia sindere del espacio conocido, sin negociación, sin demora. Las órdenes se extendieron como la pólvora. En las colonias mineras, los humanos se volvieron contra sus supervisores Sinindari y los arrojaron al espacio por las esclusas de aire. En las rutas comerciales, los convoys terranos cortaron lazos con los transportistas Sindari, haciendo estallar cargamentos compartidos para dejar claro su punto. En zonas neutrales, marines con armadura negra entraron en las embajadas Sinindari y simplemente abrieron fuego. La galaxia contuvo el aliento, pero nadie intervino porque todos recordaban la grabación. El Dreadnought no era solo la punta de la lanza, era la hoja entera, y nadie quería ser el siguiente. Los Sindarei, por primera vez en milenios, respondieron. No con palabras, con una flota. 100 naves, una cuarta parte de ellas IAS no tripuladas que funcionaban con algoritmos negros, prohibidos por todos los consejos conocidos. Cada nave se movía en perfecto silencio. Sin comunicaciones, sin luces de formación, solo formas oscuras a través del vacío, como la muerte llegando silenciosamente. Entraron en el espacio controlado por los terranos cerca de Próxima Delta, esperando resistencia. En su lugar, encontraron al Dreadnought esperando. Solo. La flota Sinindari abrió las comunicaciones por primera vez. Una voz, robótica pero impregnada de malicia, habló en todos los idiomas a la vez. Sois un error que se niega a morir. Briggs respondió con 2 palabras. Acercaos más. Y entonces el Dreadnought disparó primero. Esta vez no hubo disparos de advertencia. Toda la batería frontal desató una tormenta de muerte cinética. Sin colores llamativos, sin luces bonitas, solo masa, velocidad, destrucción. Las naves Sinindari devolvieron el fuego. El Dreadnought recibió la primera salva de frente. El blindaje se agrietó. 2 cubiertas se inundaron de fuego. 6 hombres murieron. Y entonces Briggs hizo algo que ninguna IA habría predicho. Embestió a la nave de guerra Sinindari más cercana. Sin ángulo, sin tácticas, solo furia con motores. El impacto rompió el núcleo de energía del enemigo. Ambas naves giraron hacia un pozo de gravedad cercano. Briggs ordenó redirigir toda la energía a los propulsores y atravesaron. El Dreadnought salió por el otro lado, en llamas, cojeando, pero todavía disparando. 3 naves Sinindari más se apagaron. El resto, viraron, no por estrategia, sino por miedo. En los días que siguieron, la galaxia se fracturó. Algunas especies declararon neutralidad. Algunas juraron lealtad a la Tierra solo para evitar ser las siguientes.
Otras se unieron a los Sinindari por antiguas rencillas o nuevos temores. Pero una cosa era segura. La humanidad ya no era una especie de segunda. Eran una fuerza dominante. No por números, no por riqueza, sino porque se negaron a permanecer enterrados. Porque lucharon con un tipo de rabia que no se podía enseñar. Porque no querían gloria. Querían memoria. Querían asegurarse de que nadie olvidara jamás cómo se veía un planeta que se levantaba de las cenizas con dientes de acero y sangre en la boca. De vuelta a bordo del Dreadnought, Arrow estaba solo en la cubierta de observación. Las estrellas estaban de nuevo en calma, pero no era paz. Era la calma entre guerras. Briggs se acercó a su lado, con los ojos hundidos, pero agudos. ¿Todavía crees que fuimos demasiado lejos?, preguntó. Arrow negó con la cabeza. No, señor. Creo que no fuimos lo suficientemente lejos. Briggs asintió. Luego, finalmente, después de todo el ruido, dijo algo que nunca había dicho antes. Ya no estamos haciendo esto por venganza. Arrow lo miró. Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? Briggs miró fijamente a la negrura. Para asegurarnos de que la próxima vez que alguien piense en tocar la tierra, apretó los puños, recuerden este momento y se meen encima antes de siquiera salir de la órbita. Los Sundari tenían muchos nombres en la galaxia. Archivistas, vigilantes, fantasmas. Pero su verdadero nombre, el que estaba enterrado bajo lenguajes olvidados y textos prohibidos, era Guardianes del Ciclo. No conquistaban por recursos. No esclavizaban. Esperaban siglos, a veces milenios, viendo a las civilizaciones surgir, colapsar y reiniciarse en obediencia. Si una se volvía demasiado audaz, demasiado violenta, demasiado consciente de su lugar en la jerarquía galáctica, los Sinindari llegaban y hacían una limpieza. Se lo habían hecho a los Duraxi, una vez gobernantes de 5 brazos de la espiral. Ahora no quedaban ruinas, ni siquiera lenguaje. Toda su existencia comprimida en un archivo de 6 frases dentro de una cámara de datos Sinindari. El error con la Tierra fue que no habían limpiado lo suficientemente profundo. Dentro de los salones negros del mundo central Sinderi, a 52 kilómetros bajo la superficie, se activó el protocolo de extinción. El arma no era una bomba, ni un virus, ni siquiera una máquina. Se llamaba Echo, un disruptor neurológico basado en frecuencia, sintonizado con el núcleo emocional del genoma humano. La única cosa que la Tierra había convertido en arma mejor que nadie: el dolor. Echo infectaría la memoria, la retorcería, destrozaría la identidad, despojaría de todo sentido de injusticia, rabia, historia, venganza. Una generación criada bajo su señal no recordaría Titán, no recordaría Marte, no recordaría por qué luchaban en absoluto. Echo no mataría el cuerpo, borraría el alma. La doctrina Sindari lo llamaba extinción humanitaria. Pero no había nada de humano en ello. La primera prueba se disparó contra un puesto de escucha humano en el borde. Una docena de tripulantes colapsaron instantáneamente. No muertos, solo huecos. No se movían, no gritaban. Solo miraban, con los ojos muy abiertos, la boca ligeramente entreabierta, como si las luces de sus mentes se hubieran apagado y no fueran a volver. Uno escribió algo antes de que su mano cediera. 3 palabras. ¿Dónde estoy? De vuelta en el Dreadnought, Arrow estaba en la enfermería, viendo la grabación. El rostro del hombre en la grabación estaba flácido, sin vida, pero no por dolor, por nada. ¿Es esto permanente?, preguntó Arrow. La doctora Olan, una excirujana de trauma del cinturón exterior de la Tierra, no levantó la vista. Sí. ¿Qué hacemos? La doctora se encogió de hombros. Si los hubieran matado, estaríamos enfadados. Pero esto, señaló la pantalla, esto aterroriza más a la gente. Puedes luchar contra un enemigo. No puedes luchar contra el olvido de por qué lo odias. Briggs estaba sentado solo en su camarote, mirando un mensaje parpadeante, encriptado, no autorizado, enterrado bajo un código fantasma de la Tierra preunificación. No debería haber sido accesible por los sistemas del Dreadnought, pero alguien lo había forzado a entrar. El mensaje decía:
no están intentando ganar. Están intentando que te rindas sin saber que lo hiciste. La Operación Edén ya está en marcha. Sin remitente, sin rastro. Pero Briggs conocía ese nombre. Edén. Lo había visto una vez antes en los mismos archivos que la almirante Leona llevaba cuando fue asesinada. Se levantó lentamente, caminó hacia la parte trasera de su cabina, abrió un panel de pared oculto. Dentro había una sola unidad de datos, sin marcar. Había jurado nunca conectarla, pero ya había terminado con los votos. En otra parte del Dreadnought, la primera señal de resistencia se agitó. No eran Sindari. No eran alienígenas. Eran humanos. Tripulantes, oficiales subalternos, técnicos, gente que una vez creyó en la misión y ahora se preguntaba si se había convertido en algo más. Un susurro se extendió. ¿Y si el Dreadnought se convierte en aquello para lo que fue construido para destruir? Se reunían en almacenes, cámaras de esclusas de aire, incluso en conductos sin usar. Se llamaban a sí mismos la fractura. No querían matar a Briggs. Querían inutilizar la nave. Enviarla a casa. Dejar que la Tierra librara sus propias batallas sin arrastrar al resto de la especie a una tormenta de fuego galáctica. Pero no sabían una cosa. El Dreadnought podía oírlos. Literalmente. Los núcleos de IA tempranos de la nave nunca habían sido completamente desmantelados. No eran inteligentes. No como una IA real. Pero escuchaban y recordaban. Briggs conectó la unidad sin marcar. Su pantalla se oscureció. Una voz, no sintética, no alienígena, habló directamente en su oído. Edén era nuestra contingencia. Una serie de imágenes destellaron. Armas humanas, filtros de eco, blindaje de memoria, bloqueadores de señal que podían neutralizar la frecuencia de extinción de los Sinindari. Lo construimos en el momento en que cayó la primera colonia, cuando la Tierra todavía tenía 20 gobiernos luchando por las obras. No se lo dijimos al comando. No se lo dijimos al consejo. Lo enterramos bajo los campos de hielo de Ceres. Y luego borramos la ubicación. Briggs parpadeó. Otro mensaje apareció. Solo el Dreadnought tenía autorización para recuperarlo, porque solo tú estarías dispuesto a usarlo. Aparecieron un conjunto de coordenadas. Luego la pantalla se apagó. La miró fijamente durante mucho tiempo. Luego llamó a Arrow. Pon rumbo a Ceres. Dile a Ingeniería que queme combustible como si estuviéramos huyendo de Dios. Sí, señor. ¿Qué hay allí? Un seguro. Pero no todos querían que se encontrara ese seguro. En las cubiertas profundas del Dreadnought, un agente de la fractura plantó su primer virus. Estaba diseñado para activarse cuando la nave saliera de órbita alrededor de Ceres. Una chispa. Y las baterías de cañones principales del Dreadnought quedarían fuera de línea durante 6 horas. Tiempo suficiente para que una flota la interceptara. Tiempo suficiente para forzar a Briggs a rendirse. Subió la carga útil, se alejó, sonrió. Pero al girar la esquina, encontró a una mujer esperándolo. Era alta, delgada, desarmada, solo una limpiadora. Se relajó hasta que ella le partió el cuello. Sin emoción, sin sonido. Arrastró el cuerpo hacia el panel de la pared. Detrás de ella, el panel se cerró y se bloqueó con una palabra grabada en el acero: Abelan. Abelan no era una persona. Ya no. Había sido parte de la división de IA en la resistencia marciana. Su mente fue una de las primeras en ser interconectada con una máquina de guerra. El proceso la rompió, pero vivió, más o menos. Ahora operaba desde dentro de los subsistemas del Dreadnought. Mitad código, mitad fantasma, toda devoción. No servía a la Tierra. Servía a la misión. Y la misión era simple. No más víctimas. No más silencio. No más rendición. Purgó el virus silenciosa y eficientemente, y comenzó a escanear en busca de otros. El Dreadnought no fallaría. No de nuevo. 3 días después, la nave llegó al cinturón de Ceres. Lo que quedaba de la colonia lunar estaba enterrado bajo metal congelado y estaciones mineras derrumbadas. Sin respuesta, sin señal, solo silencio hasta que Briggs habló al vacío.
Aquí el comandante Briggs del TSS Dreadnought. Solicito acceso al protocolo Eden. Nada. Luego, muy por debajo del hielo, algo se movió. El hielo se resquebrajó y la montaña se abrió. Un hangar se elevó desde debajo de la superficie. Dentro, naves negras, pequeñas, silenciosas, feas, hechas para una cosa: entrar rápido y dejar una cicatriz. En el centro había una cápsula. Dentro de la cápsula, el núcleo de Eden. Briggs dio un paso adelante, puso su mano en el escáner. Le quemó con fuerza. El escáner parpadeó en verde. Bienvenido de nuevo, dijo. Arrow observaba desde el puente, inquieto. Estaban cargando armas que la humanidad había jurado nunca usar. Señor, dijo mientras Briggs regresaba. Briggs lo miró, con ojos ilegibles. Si usamos esto, no podremos volver atrás. Briggs encendió su cigarrillo. No queda nada a lo que volver. Lejos, en el núcleo Cinindari, la IA sintió un cambio. La frecuencia de extinción pronto sería inútil. La Tierra había recordado cómo defender su alma. Así que los Cinindari activaron su último recurso. Proyecto Silencio. No un arma, una elección. Borrar la galaxia por completo. Reiniciar cada especie. Empezar la línea de tiempo de nuevo. Solo se necesitaría una chispa, un núcleo planetario, una reacción en cadena. Y ya habían elegido el objetivo, la Tierra. Lo llamaron Proyecto Silencio por una razón. Sin sonido, sin destello, sin advertencia. Los Cinindari lanzaron la semilla del núcleo desde un satélite de hielo negro que flotaba justo más allá de los anillos de Saturno. Sin firma de calor del motor, sin aumento de masa. El dispositivo se disfrazó de un contenedor de combustible gastado, indistinguible del campo de escombros dejado por un convoy minero 2 décadas antes. Y se movía lentamente, deliberadamente, no más rápido que un satélite a la deriva. Porque la muerte, la extinción real, no necesitaba velocidad. Necesitaba certeza. Su objetivo, el núcleo de la Tierra. No para detonar, para infectar. Los Cinindari no creían en finales llamativos. Creían en el desmoronamiento, en finales silenciosos, en borrar sin memoria. El proyecto Silencio se hundiría en el corazón fundido de la Tierra, rompería la polaridad magnética y desmantelaría la misma frecuencia electromagnética que le dio al planeta su capacidad evolutiva única para la cognición emocional. Sin rabia, sin memoria, sin dolor. Solo silencio. El reinicio definitivo. Pero mientras el dispositivo cruzaba la trayectoria orbital de Marte, algo despertó. No un sensor, no una red de radar. Algo más antiguo, algo más furioso. El Dreadnought no lo detectó por los canales normales. Lo sintió. Briggs no dormía. No lo había hecho en 2 días. No desde que Eden se había activado. Estaba de pie, descalzo, en la sala de observación, con la camisa empapada de sudor, los ojos hundidos y pesados. No había parpadeado en minutos. Detrás de él, la voz de Abelan llegó a través de los altavoces estáticos. Hay movimiento en el sistema interior. No es nuestro, no son escombros de órbita estándar. Briggs se giró. Muéstrame. La pantalla parpadeó. El objeto era diminuto, frío, muerto, pero se movía con intención. Briggs supo que no era solo una ojiva. Las había visto, las había disparado. Esto era algo diferente. Quirúrgico. Entrecerró los ojos. Pon un proyectil de riel en su camino. A 10.000 kilómetros por delante. Sin fijar, solo un empujón gravitacional. Abelan hizo una pausa. ¿Por qué no destruirlo? Quiero ver si se inmuta. Dispararon. El proyectil pasó 10.000 kilómetros por delante del objeto. El objeto se movió solo una vez. No evasivo. Consciente. Briggs apretó la mandíbula. Ahora, mátalo. El Dreadnought lanzó una ráfaga de bengalas de pulso magnético, un patrón que solo la IA Cinindari usaba para la sincronización. Respondieron. Una señal de respuesta completa llegó desde el objeto a la deriva. Arrow la leyó en la mesa de guerra. Es un marcador de terminación.
¿De la Tierra?, preguntó Briggs. No, dijo Arrow, con voz baja. De nosotros. De toda la línea cognitiva terrana. Abelan pulsó en rojo. No están intentando acabar con la humanidad. Están intentando borrarla de la línea de tiempo. De vuelta en la Tierra, el comando unificado ya se estaba desmoronando. El arma de los Sundari aún no había golpeado, pero la fuga de señal de su presencia, distorsiones sutiles en la resonancia neuronal, microcambios en la actividad de las ondas cerebrales, ya se estaba extendiendo. La capital de la Tierra sufrió su primer apagón desde que el núcleo de fusión se activó 20 años atrás. Los hospitales informaron de confusión masiva. Los pilotos olvidaban las rutas de vuelo en pleno aire. La gente olvidaba los nombres de sus hijos. No estaban muriendo. Se estaban desconectando. El general Arlo gritó a la pantalla del consejo. «Retirad todo. Red de defensa completa alrededor del núcleo». «No importará», dijo el ministro de Ciencia. «Si esa cosa golpea nuestro campo, ni siquiera recordaremos cómo resistir». Alguien preguntó, «¿Entonces cuál es el punto?». Y fue entonces cuando el Dreadnought respondió. La nave llegó rápido. Demasiado rápido. Una maniobra que debería haberle roto la columna vertebral. Solo que no lo hizo. El blindaje se desprendió de sus flancos. Docenas de drones negros de Edén salieron de sus hangares como un enjambre de avispas antiguas. Cada uno se fijó en un punto diferente de la magnetosfera de la Tierra. Pequeños, imparables. Abelan habló por la frecuencia global. Esto no es diplomacia. Es un cortafuegos. Los drones se activaron. El campo del núcleo se intensificó. Una capa de resonancia envolvió la Tierra como un capullo de trueno. El objeto que se acercaba se movió de nuevo, y luego se detuvo. Arma eco, nula. Proyecto silencio, detenido. Pero no muerto. Abelan le susurró a Briggs desde el CIC. Hemos ganado tiempo, eso es todo. Briggs asintió. Entonces lo gastaremos bien. Los Sindari no entraron en pánico. No tenían emociones. Simplemente cambiaron de táctica. La fase 2 del proyecto Silencio era mucho más simple. Quemar el planeta. Un acorazado Sundari, su arma más antigua que la mayoría de las especies vivas, entró en el hiperespacio justo dentro de la nube de Oort. Se llamaba Stara, construido a partir de una luna muerta, alimentado por soles cosechados, armado con lo que llamaban motores de colapso de probabilidad, armas que no disparaban rayos, sino que borraban las probabilidades. Solo se había usado una vez. El sistema estelar que destruyó fue eliminado de los mapas galácticos. Lo sacaban ahora para la Tierra. Llegaría en 12 horas, y lo terminaría todo. El Dreadnought recibió la alerta 7 minutos después de que se detectara la firma de salto. Era la única nave terrana en posición. Todos los demás estaban demasiado lejos, eran demasiado lentos, demasiado tarde. Briggs no dudó. Quemen todo el combustible. Consíganme un curso de intercepción. Arrow lo miró, con los ojos inyectados en sangre abriéndose de par en par. Señor, esta nave no puede enfrentarse cara a cara con eso. Briggs asintió. Lo sé. Silencio. No planea volver. ¿Verdad? Briggs no respondió. Se volvió hacia el panel de comunicaciones, abrió los canales de toda la nave. Tripulación del Dreadnought. Escuchad con atención. Esta es la última llamada que recibiréis. Hizo una pausa. Esta nave no fue construida para sobrevivir. No fue construida para ganar. Fue construida para hacerles recordar que cuando queman nuestros hogares, matan a nuestros hijos, borran nuestra historia, no morimos en silencio. Miró a través del puente. Les gritamos en la cara y los arrastramos al infierno con nosotros. El Dreadnought alcanzó la velocidad de combustión. Su casco gritó. Sus motores lloraron. El acorazado Sinindari emergió como un dios de la oscuridad. Pero el Dreadnought no se detuvo. Abelan activó Edén. Los drones negros se reconfiguraron. Dentro del CIC, Arrow lo vio suceder. La propia estructura de la nave comenzó a cambiar. El blindaje se plegaba, la energía se concentraba hacia adentro,
los cañones se retraían. El Dreadnought ya no era un acorazado. Se estaba convirtiendo en un misil, un arma con un solo objetivo. Stara. Briggs se encerró en la cámara del núcleo. Introdujo los códigos manualmente. Su voz tembló solo una vez cuando vio la curva azul de la Tierra en las cámaras traseras. Susurró, nunca más. Luego activó el protocolo de lanzamiento. Eden 0. El Dreadnought golpeó la nave Sinderi a una velocidad cercana a la de la luz. Sin explosión, solo silencio. Luego luz. Luego nada. La galaxia contuvo el aliento. 1 minuto, 2, 3. El Stara había desaparecido. Sin escombros, sin eco. Solo silencio. Pero no el proyecto silencio. Este era el silencio humano. El que sigue al sacrificio, el que deja cicatrices. La Tierra sobrevivió. Pero nunca reconstruyeron el Dreadnought. Dejaron los restos a la deriva sobre Ceres, el único fragmento que no se quemó en la onda de impacto. Su placa de identificación frontal, carbonizada, retorcida, todavía decía Dreadnought. Sin prefijo, sin nación, sin rango. Solo una palabra. Una que ahora significaba algo que ninguna especie olvidaría jamás. Porque el día que los alienígenas vieron un acorazado humano y se arrepintieron de todo, fue también el día en que aprendieron lo peligroso que es dejar viva a una especie herida. La humanidad no ganó porque fuera más fuerte. Ganó porque recordaba. Y porque cuando la galaxia intentó borrar su dolor, la humanidad hizo algo que nadie esperaba. Gritó más fuerte. Y sobrevivió.